Por lo menos no tenemos referencia en la Biblia que tenga cuerpo. Cuando Jesús le habló a Nicodemo, un día le dijo, el trabajo del Espíritu es como la obra del viento. Sientes, pero no lo puedes tocar, no lo puedes ver. Bueno, ese es el trabajo del Espíritu. O sea, que me dio una duda, perdón. Sí. Es interesante el tema y hay mucho por preguntar, pastor. ¿El Espíritu Santo puede vivir en mí? ¿Puedo tenerlo? ¿Puede entrar en mí el Espíritu Santo? ¿Y cómo se manifiesta en mí el Espíritu Santo? Si yo estoy con el Espíritu Santo, ¿puedo hacer cosas maravillosas? ¿Puedo hacer cosas imposibles? Bueno, eso es lo que dice San Juan aquí. Mira, dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Quiere decir, y Pablo también dice que nuestro cuerpo es templo de su Santo Espíritu. Por lo tanto, cuando el Espíritu entra a tu corazón, ¿qué acontece? Tu voluntad pecaminosa se funde con la voluntad divina, la voluntad del Espíritu. Y ahora lo que tú vives ya no lo vives solos, lo vives en el Espíritu. Y ahí aparecen los frutos del Espíritu que ya leí. Aprendes a ser un hombre manso, un hombre humilde, un hombre simple, un hombre obediente. Por eso es que yo no entiendo cómo alguien puede decir, estoy lleno del Espíritu, pero no quiero obedecer la voluntad de Dios, no quiero obedecer los mandamientos de Dios, no quiero andar en los caminos de Dios. Porque cuando el Espíritu viene, me convence de pecado, tiene que convencerme de que estoy andando mal. Y la primera cosa que tiene que colocar en mi corazón es el deseo de ajustar mi vida a la palabra de Dios. Algo que me queda un poco ambiguo. Específicamente, ¿qué quiere decir que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Qué idea me da eso? Que el Espíritu quiere ser uno contigo, quiere ocupar el lugar de tu corazón para que tus sentimientos sean los sentimientos del Espíritu. Eso es diferente a ser poseído, porque me parece que me da la impresión, el Espíritu uno conmigo, entonces soy poseído por el Espíritu Santo y esa posesión me hace hacer cosas buenas. Es una posesión, cosas malas. Es una posesión porque tú quieres, es una posesión voluntaria. Pero el enemigo también te puede poseer. Por eso en la vida tú tienes que decidir o ser poseído por el Espíritu porque le abres tu corazón y dejas que el Espíritu entre a tu vida y guíe tus pasos. O entonces ser poseído por el enemigo. Una vez Jesús estaba hablando del tiempo de su muerte en la cruz y Pedro le dijo, no, Señor, tú no vas para allá. Y Jesús le dijo, mira, Pedro, le dijo, sal de mí, Satanás. Y en ese momento, Satanás estaba poseyendo el corazón de Pedro. Nuestro corazón es un corazón vacío. O lo llenamos con el Espíritu, o el enemigo va a querer entrar y llenar nuestro corazón. Por eso aquí en Gálatas se habla de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Mira, dice, porque el deseo de la carne, este es el enemigo, el deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos dos, el diablo y el Espíritu, se oponen. La carne y el Espíritu se oponen entre sí, para que no hagáis lo que querráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, entonces ya no estáis bajo la condenación de la ley, no transgredís más la ley. Versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, son adulterio, fornicación. Mira, cuando el enemigo te posee, cuando tu corazón es nido del enemigo, ahí viene adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, herejías, homicidios, borracheras, orgías. Ahí está el fruto de la carne, de estar poseído por el enemigo. Y el fruto del Espíritu, a partir del versículo 22, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es una vida linda. Ahora, quiere decir que si usted nos está mostrando con la Biblia de que el Espíritu Santo es una persona, y hay un texto en la palabra de Dios que nos dice que el Señor perdona los pecados, pero hay uno que no puede perdonar, que es la ofensa al Espíritu Santo. ¿Cómo puedo ofender al Espíritu Santo? ¿O cómo puedo saber si yo ya ofendí al Espíritu Santo? Por ahí no me di cuenta. Es fácil, mira, la Biblia dice, todo pecado le será perdonado al hombre, menos
el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Mas por qué Dios no perdona el pecado contra el Espíritu Santo? Porque Él se cansó, dijo, no, ahora sí ya me ofendiste a tal punto que ya no te perdono. No. No tiene nada que ver con Dios no querer perdonar. Acontece que el Espíritu te habla. El Espíritu quiere guiarte, quiere llevarte, quiere enseñarte, pero tú no quieres, no escuchas. Cada vez que tú no escuchas, tu corazón se endurece más, y llega un punto en que el Espíritu puede gritarte, ya no penetra. Llegaste al punto de no retorno. El Espíritu quiere entrar, te habla, te grita, ya no penetra. Se colocó una coraza de acero. Como que estamos insensibles, digamos. Te vuelves insensible. Entonces, ¿qué pasa? Para que Dios te pueda perdonar, primer requisito, tienes que querer ser perdonado. Pero el que cometió el pecado contra el Espíritu Santo, él nunca va a querer ser perdonado, porque él no entiende que está viviendo en pecado. Está viviendo en pecado, pero para él está bien. Él no siente. Entonces, ¿cómo Dios lo va a perdonar si no quiere ser perdonado? El pecado contra el Espíritu Santo es imperdonable, no porque Dios no quiera perdonar, sino porque el ser humano se vuelve tan duro que no quiere ser más perdonado. Las manifestaciones del Espíritu Santo me hacen hacer prodigios. Yo puedo profetizar, yo puedo hablar en lenguas cuando estoy en el Espíritu Santo. Si yo oro para que el Espíritu Santo venga sobre mí, y puedo hacer cosas que un ser humano común no hace. Mira, hay mucha gente que piensa que una evidencia de tener al Espíritu Santo es hacer milagros, profetizar, sí, expulsar demonios. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que una evidencia de que has recibido el Espíritu Santo es que te convences de pecado y aprendes a obedecer. ¿Dónde está ese texto? Bueno, eso ya te leí, que el Espíritu Santo te convencerá de pecado. Mas ahora te voy a leer Mateo capítulo 7, versículo 22, o tal vez antes. El versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No basta decir Señor, Señor. El que entrará es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, cuando Cristo venga, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí está un grupo de personas que decía, estoy en el Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, sal demonio, y levántate, anda. Hacían milagros, profetizaban. Sin embargo, no andaban en los caminos de Dios. No hacían la voluntad de Dios. No seguían los mandamientos de Dios. Pero en el nombre de Dios hacían maravillas. Quiere decir, ¿cómo hacían en el nombre de Dios? Es que usar el nombre de Dios es fácil. Y no todos los milagros que se hacen hablando el nombre de Dios es que Dios está por atrás. Puede ser que el enemigo está por atrás, solo para convencerte que basta decir en el nombre de Dios. Pero hay una sola evidencia de que estás en el camino de Dios y estás haciendo auténticamente las cosas en el nombre de Dios. Y es si el Espíritu te ha convencido de tu pecado y si estás andando en los caminos de Dios. Infelizmente, hemos llegado al fin de nuestro estudio y yo quisiera decirte a ti una cosa, mira, el Espíritu te está hablando y la más grande evidencia de que te está hablando es que tú te estás confrontando con verdades bíblicas que tal vez antes no conocías. ¿Qué harás ahora? ¿Cerrarás tu corazón a la verdad bíblica o abrirás tu corazón y dirás, Señor, perdóname, yo no entendía esto, pero ahora estoy entendiendo? Recuérdate que el Espíritu Santo no tiene que ver con emocionalismo, tiene que ver con ajustar la vida a los caminos de Dios. Y la voz de Dios te está hablando ahí. Y el Espíritu Santo quiere hacer maravillas en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu vida profesional. Deja que Jesús entre en tu corazón. Escúchale la voz, obedécele. Déjate ser guiado y lleno del Espíritu Santo.